están, gente, amigos de Logical? Acá Luis Trillo trayéndote calientito el solucionario del examen de admisión del día de hoy en la uni, la tercera prueba en el curso de química. Espero que te haya ido súper bien el día de hoy y hayas podido concretar tu ingreso a la Universidad Nacional de Ingeniería. Entonces, sin tanto preámbulo, vamos a darle solución al examen, así, cuestiones puntuales, cachimbo, como tuviste que dar el examen de admisión, ¿de acuerdo? Sin tanto relleno, sin tanta complejidad. Entonces, muchachos, considerando que el examen ha puesto las preguntas de manera aleatoria, en algunos han empezado con física, en otros han empezado con química, entonces hemos tomado el tema, el cual el curso de química arranca en la pregunta 21, ¿de acuerdo? Para algunos comienza en la pregunta 1, para otros arranca en la pregunta 21. Y como es aleatorio, en este caso la pregunta 21 arranca con lo que es una preguntita del principio de Le Chatelier, donde se habla sobre la siderurgia. ¿De acuerdo? Entonces tenemos por aquí la pregunta número 21. Dice, en la siderurgia, proceso de extracción de hierro a partir de sus minerales, una etapa de esta es la reducción de la hematita con monóxido de carbono. Si este se realiza en un recipiente cerrado, se lleva a cabo la siguiente ecuación sin balancear. Te dan la ecuación que tú puedes estar apreciando en estos momentos en pantalla. ¿De acuerdo? Al respecto, ¿cuál o cuáles de los siguientes cambios genera mayor cantidad de productos? Si hablamos de formación de productos, el sistema debe desplazarse hacia la derecha, para buscar la recuperación del equilibrio. Entonces, en virtud de ello, señores, vamos a ver qué teníamos que hacer. Primer principio. Antes de resolver, lo que ustedes tienen que tener en cuenta es lo siguiente. Miren por acá la pregunta número 21. La pregunta número 21. ¿De acuerdo? Como el problema dice sin balancear, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer un pequeño balance y de ahí empezamos a aplicar el principio de Le Chatelier. ¿De acuerdo? Según el problema, tenemos por aquí, ¿no?, el óxido férrico en estado sólido, ¿de acuerdo?, más el monóxido de carbono en estado gaseoso, más presencia de calor, profe, lo cual nos hace entender que el proceso es endotérmico. Esto origina, por reacción reversible, formación de productos. Tenemos hierro en estado sólido y más la presencia de dióxido de carbono en estado gaseoso. ¿De acuerdo? El balance respectivo, bueno, profe, por acá tenemos el 2 hierros, estamos de acuerdo, para homogeneizar, profe, par, impar, esto tiene que ser impar, acá por 3, ¿no? Para que la suma de dos números impares me dé un valor par. Entonces, si acá tengo 3 carbonos, acá por 3, y acá sería la unidad. ¿De acuerdo? Algo importante que tengo que recordar para el principio de Le Chatelier, los sólidos no se van a considerar al momento del análisis del equilibrio químico. En virtud de ello, muchachos, empezamos el desarrollo de esta preguntita. 1. Al aumentar la presión parcial del CO2, como hablas de la presión parcial, no de la presión del sistema, sino de la presión de uno de los gases, el sistema se va a ver alterado desde el punto de vista de sus respectivas moles. ¿Por qué? Porque si tú aumentas la presión de ese gas en particular, lo que estás modificando es el comportamiento en moles de ese gas en particular. Relación de presiones, relación de moles. En virtud de ello, si aumento la presión parcial del CO2, es como si aumentara las moles del CO2. Por lo tanto, al haber más CO2, el sistema se desplaza hacia la izquierda buscando el consumo de ese excedente de CO2. El primero se desplaza hacia la izquierda. El segundo, si disminuyo la temperatura, el sistema buscará recuperar esa temperatura. Como la temperatura está señalizada con el calor en los reactantes, profe, hay que recuperar ese calor de los reactantes. El sistema se desplaza nuevamente a la izquierda
y aumentamos la concentración de CO. Si aumento la presencia de CO, el sistema buscará consumir ese CO en exceso. Por lo tanto, buscará la formación de productos, el sistema se desplaza hacia la derecha. Por lo tanto, respuesta solo 3. De acuerdo, el proceso indicado como el tercero sería el que favorece a la formación de productos. Solo 3, clave la letra A de avioncito. Bueno, para los que lo tienen como clave A, los que no, la respuesta sería solo 3. Esa sería la respuesta en la pregunta número 21. ¿Ok? Vamos a la pregunta 22, problema relacionado con el proceso de dilución. Dice, se tiene 500 mililitros de una solución de ácido nítrico, se desea preparar, discúlpame, se quiere preparar. Entonces, profito, si es que se quiere preparar, miren por acá la pregunta 22, si dice se desea preparar, entonces es la solución resultante. Para ello se va a partir de una solución de alta concentración. Entonces, profe, si eso es verdad, tenemos lo siguiente. ¿De acuerdo? Entonces, profe, se desea preparar. Tenemos el ácido nítrico inicial, quiero obtener el ácido nítrico final y para ello, como el ácido nítrico inicial es más concentrado, le voy a agregar agua. Proceso de dilución. ¿De acuerdo? Entonces dice el problema lo siguiente. Se desea preparar 500 mililitros de ácido nítrico 1 molar. ¿De acuerdo? 500 mililitros de ácido nítrico 1 molar. Para lo cual tenemos ácido nítrico al 15% en masa, ¿de acuerdo? Y cuya densidad es de 1,1 gramos por mililitro. El problema te pide, cachimbo, que calcules el volumen de esta solución para lograr ese efecto. Entonces, vamos aquí, proceso de dilución. Profe, concentración por volumen de la primera solución, concentración por volumen de la segunda solución. Y la concentración está en base a la molaridad. Y tú sabes que hay una expresión de molaridad que relaciona a estos dos personajes. Fórmula directa, es 10 por el valor del porcentaje en masa, que es ¿cuánto? 15, por la densidad de la solución, que es 1.1, entre la masa molar del soluto, que es 63, por el volumen que me están pidiendo. Esto será igual a la concentración, que vale 1, por el volumen de la solución, que es 500. Y con eso, muchachos, tenemos el volumen de la solución original. Al momento de operar, chicos, esto les va a salir 190.9 mililitros, porque el volumen final está en mililitros, el inicial debe estar en mililitros. Obviamente, en las claves aparece ¿cuál valor? Aparece 191, ¿no? Haciendo algunos redondeos al respecto. Clave la letra D, o para los que tienen, simplemente fíjense en el número 191. Por lo tanto, chicos, en la pregunta 22, aplicación directa de lo que es, ¿qué cosa? Una dilución. ¿De acuerdo? Pregunta 23, muchachos. Dice, dentro de un recipiente cerrado, provisto de un émbolo y acondicionado para mantener la temperatura constante, la temperatura no debe cambiar, se encuentra un líquido en equilibrio con su vapor. Entonces, ¿qué acción aumentaría el proceso de evaporación? Si la temperatura no va a cambiar, entonces el factor que va a permitir que cambie el proceso de evaporación, en otras palabras, que haya mayor presencia de vapor, será simplemente modificar la presión. ¿Por qué, profe? Porque recuerden que es o la presión externa o la temperatura las capaces de modificar ¿qué cosa? Los cambios de estado en la materia. Por ende, si la temperatura no está cambiando, lo único que me queda que lo pueda alterar es la presión. Ahora,
como la presión en este caso va a estar supeditada al comportamiento de un recipiente con émbolo, ustedes saben que el émbolo es un dispositivo, digámoslo así, una tapita que sube y baja. Al subir y bajar, cambia el volumen y por ende cambia la presión. Por ende, muchachos, si yo quiero aumentar la evaporación, entonces, ¿qué debo hacer? Profe, debo dejar más libre al gas. Y si es dejar más libre al gas, entonces, profe, debe aumentar el volumen. Por lo tanto, muchachos, si yo aumento el volumen, de acuerdo, entonces dejo con mayor libertad al gas y la evaporación se comienza a dar con mayor efectividad. Por lo tanto, muchachos, el objetivo, hay que subir el émbolo. Respuesta, la letra A. De acuerdo, en la pregunta 23. Pregunta 24. Formulación del ion seleniato. Ahora, si alguno quiere ganar tiempo ahí, como te digo, hoy lo que queremos es darte el solucionario como debiste hacerlo en admisión, no con tanto relleno. Simplemente, muchachos, seleniato, selenio es del grupo 6, allá en el 6 hay uno que lo representa, que es el azufre, y ahí recordamos a sulfato. Entonces, lo que le pasa al azufre, le pasa al selenio. Si tengo el sulfato, tengo al seleniato. Se acabó. Entonces, profe, en el seleniato simplemente digo, ya, cuando es sulfato, yo que digo SO4 a la menos 2, ¿sí o no? Profe, él es el sulfato. Pero como es con selenio del mismo grupo del azufre, ahí está. Y ya tengo el ion seleniato. Eso era lo único que tenías que hacer en admisión. ¿De acuerdo? Tu cachimbo, que vas justamente a luchar contra el tiempo, eso es todo. Obviamente hay formalismos para ello, tienes que armar tu ácido y todos los detalles, pero si está ya compitiendo en admisión de arranque, selenio, grupo 6, lo mismo que el azufre. Si sulfato es SO4 a la menos 2, con selenio pasará lo mismo. Selenio, oxígeno 4 a la menos 2. Respuesta, la letra B de besito en la pregunta 24. Pregunta 25, muchachos, una pregunta que por ahí parece conocida, ¿sí o no? Y digo parece conocida porque para algunos ahí le trae recuerdos al examen de marzo. Parece que esa pregunta se ha repetido o no se ha repetido, cachimbo. Ahí está. Parece que sí, ¿sí o no? A ver, tenemos acá al amigo Benceno. Tenemos aquí a tu amigo Benceno. Ahí está, el que tiene los 3 enlaces dobles alternados. Ahí está. Profe, tenemos por aquí radical metil y tenemos por aquí el radical etil. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Y tú cómo sabes que es metil? Porque tiene un carbonito. Ahí está. Él es metil. ¿Cómo yo sé que es etil? Porque tiene 2 puntitos, 2 carbonitos. Profito, vamos a enumerar. Profe, ambos se pueden llevar la posición número 1. Por ende, la forma de decidir quién se lo lleva, por orden alfabético. La E va primero, él se lleva la número 1 y buscamos la posición más corta. 1, 2, 3 y se acabó, muchachos. Nombre por orden alfabético, 1 etil, de acuerdo, vendría 3 metil y como la cadena principal es el benceno, diría benceno. 1 etil, 3 metil, benceno. Y tú sabes, lo has revisado, que esa preguntita vino en la admisión de marzo. Pregunta que como nunca se ha vuelto a repetir en el examen de admisión. Clave, la letra C de casita. Pregunta 26, muchachos. Tabla
configuración electrónica. Hablan del mercurio 80, ¿de acuerdo? En la pregunta 26, 80, y piden los electrones más externos. Y ahí es donde la gente cae, pues, porque a veces el estudiante cree que los electrones más externos quiere decir el último electrón, y no es así. Los electrones más externos son los que se encuentran en el nivel más alejado de su estructura electrónica. En otras palabras, los electrones del mayor nivel. Por algo dicen los más externos, no dicen el último electrón, sino los más externos. Es como que yo te pregunte, o tú de repente lo veas de esta manera: tengo un edificio con 4 pisos, pero está poblado el primer piso, el segundo piso y el cuarto piso. ¿Cuál es el último en poblarse? Bueno, profe, al estar el tercer piso vacío, el tercer piso será el último en poblarse, pero eso no significa que sea el más externo. El más alejado sigue siendo el cuarto piso. ¿Me comprendes, cachimbo, allá en casa? Profe, el último en llenarse fue el tercero, pero el más externo es el cuarto, porque es el piso más alejado. Eso es lo que buscaban en este problemita con el mercurio 80. Entonces, muchachos, mercurio 80, xenón 54, que vendría 6s2, 4f14, 5d10. ¿De acuerdo? 5d10. Y como puedes darte cuenta, profe, los electrones más externos, no los últimos, sino los más externos, van a estar aquí. Esto es lo más externo. El nivel 6 es lo más alejado. Que lo último en llenar haya sido el 5D, eso es otra cosa, pero lo más alejado es el nivel 6. Por lo tanto, chicos, uno de los electrones estaría en donde, como es el 6s2, los más externos serían 6, 0, 0 más menos un medio. Y esa sería la respuesta al problema número 26. Clave, muchachos, clave, la letra C de casita, porque te piden solamente uno de ellos. Vamos a la pregunta número 27, ubicación de elementos en la tabla periódica. Te hablan del A19, del D35, del G26 y del I37, ¿no? Generalidades en la tabla periódica. Entonces, profe, vamos a evaluar el radio atómico. Yo me imagino, cachimbo, que tú ya has ubicado tus elementos, has hallado tus grupos, ¿sí o no? A ver, por ejemplo, el A19 es del grupo 1A. Es más, necesitas conocer su periodo también, ¿no? Periodo 4, grupo 1A. Estamos de acuerdo para poder hacer el bosquejo en la tabla periódica. D35, este es el A19, el D35, muchachos, a ver, periodo 4, de acuerdo, grupo 7A de la tabla periódica, de acuerdo. Luego tenemos el G26, de acuerdo, periodo 4, ahí está, grupo 8B de la tabla periódica, de acuerdo. Y tenemos el I37, periodo 4, no, ya no, sí o no, ahora es periodo 5, porque es después de Krypton, grupo 1A de la tabla periódica. Si esto tú lo llevas al esquema de la tabla, hay 3 elementos que están en el periodo 4. Hay 3 elementos que están en el periodo 4 y solo uno en el periodo 5. Ahí está. Hay 3 elementos que están en el periodo 4
y solo uno en el periodo 5. Pero lo curioso del que está en el periodo 5 es que coincide en el grupo con el de A19. Llevemos por favor, él es A, acá estará D, acá estará G y acá estará I. ¿Qué tengo que recordar? Que en la tabla periódica el radio atómico en un grupo aumenta de arriba hacia abajo y en un periodo disminuye de izquierda a derecha. Disminuye de izquierda a derecha. En virtud de ello, muchachos, ¿quién es el más chiquito de los tres? El más chiquito de los tres, bueno, en este caso nos piden ordenarlo, ¿de acuerdo? El más chiquito de los tres, ¿quién sería? Profe, el que está más a la derecha y más arriba sería el D, el más chiquito de los tres, luego vendría el G, luego vendría el A y el más grandote de todos sería el átomo I. Por lo tanto, chicos, en ese orden, clave la letra C de casita. ¿De acuerdo? Simplemente propiedad del radio atómico en la tabla periódica. ¿Cierto? Profe, más chiquito es D, luego viene el G, luego viene el A y el más grandote sería el átomo I, ubicado en ese sector de la tabla periódica. Pregunta 28, chicos. Química orgánica, carbonos primarios y secundarios. ¿De acuerdo? Entonces, en el ejercicio 28, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tener cuidado, cachimbo, con lo que tenía paréntesis y por ahí, por tetravalencia, hacer algunos desdoblamientos. Empezamos. Acá nuestra estructura orgánica, CH3, CH2, de acuerdo, por aquí tenemos el CH y por acá aparece la curiosidad del paréntesis CH3, lo cual nos representa metiles agrupados. Profe, ramificaciones. CH3 por un lado, CH3 por el otro lado. Muy bien, seguimos por acá, CH2, de acuerdo, seguimos por aquí, CH, hacia arriba CH3, de acuerdo, de frente CH, y por acá viene la famosa curiosidad del C2H5, por tetravalencia, CH2, CH3, y seguimos de frente con CH3. Y si ustedes por ahí hacen una revisión, chicos, un problema similar vino en el final de CEPREUNI, ¿no? En el final de CEPREUNI también pusieron una pregunta para hacer tipos de carbono. Por ahí se ha venido repitiendo esa tendencia de lo que vino en CEPRE para ponerlo en el admisión. ¿De acuerdo? Chicos, tipos de carbono, se une a uno, primario, 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 primario. Profe, se une a dos, secundario, secundario, profe, secundario, se une a tres, profe, terciario, 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 terciario. No hay cuaternario, por lo tanto, esos son todos los tipos de carbonos. ¿Cuántos primarios hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y secundarios hay 3. 6 y 3, clave la letra D de dedo en la pregunta número 28. ¿Ok? Pregunta 29. A ver, pregunta 29. Profe, esa preguntita es de Bronsted y Lowry para hallar la constante de acidez. Entonces, de tanto practicar tu cachimbo, como te digo hoy sin tanto relleno, vamos directo a cómo tuviste que hacer el día de hoy el examen. Tú debes recordar que la constante de acidez termina siempre con esta apariencia. Constante de acidez K sub A, X cuadrado sobre C sub 0 menos X, ¿no? Siempre termina en esta forma, ¿no? C sub 0 menos X, donde el X es despreciable, ¿no? Eso es lo que tú siempre haces. Pero el detalle es quién es ese X. Lo que tú tienes que recordar es que ese X viene a ser justo la concentración de iones hidróneo, pues. No, profe,
era lo que se consumía del reactante. Sí, se consumía del reactante, pero a la hora de aplicar el hallazgo del equilibrio, también va a coincidir con la formación de los iones silonio. Entonces, prácticamente el X es la concentración de iones silonio. De tal manera que, muchachos, si nosotros recordábamos ese detallito, ¡boom!, el problema estaba directo. ¿Por qué? Te dan de dato la concentración del ácido, te dan de dato la concentración de los iones silonios, reemplazo, constante de acidez. ¿A qué será igual? La concentración de los iones silonio, 5 por 10 a la menos 5, elevado al cuadrado, todo dividido entre ¿quién? Entre 3 por 10 a la menos 2, que era la concentración inicial. Operas esto, cachimbo, y te sale 8.33, ¿por cuánto? Por 10 a la menos 8. Por 10 a la menos 8, clave, la letra D de dedo. ¿Qué, profe? ¿Estaba directo para reemplazar? Sí. Obviamente, si fueras formalito, harías tu tabla para llegar al equilibrio, pero es admisión. En admisión, ya, profe, de tanto practicar, x cuadrado c sub 0 menos x, el c sub 0 es la concentración, el x se desprecia porque es un ácido débil, y por ende el x, recuerdo que siempre coincide con la concentración de iones silonio. Clave, la letra D de dedo. Pregunta 30, chicos. Pregunta de teoría sobre elementos de una electrólisis. Te hablan del cátodo, de la batería, del ánodo y de la solución electrolítica. Ya con eso inclusive ya te ayudé en una de las relaciones. Cátodo. En el cátodo recuerda que se da la reducción. La batería, ¿qué viene a ser? La fuente de energía, la fuente que proporciona la corriente eléctrica a la celda electrolítica. En el ánodo se produce la oxidación y obviamente la solución acuosa es la solución electrolítica. Relacionando ello, muchachos, sería CABD. C para donde se da la oxidación, ánodo; A, donde se da la reducción, cátodo; B, fuente de energía, batería; y solución electrolítica, la letra D. Entonces, CABD, clave, la letra B de besito. CABD, clave, la letra B de besito en la pregunta 30. Pregunta 31, muchachos, otra vez principio de Le Chatelier. Como puedes ver ahí en pantalla, te dan la reacción, chicos, entalpía negativa, proceso exotérmico. Dice, una disminución de la presión, ahora solamente dice presión, entonces, profe, hablamos de la presión del sistema. Si disminuye la presión, el sistema se desplaza hacia donde hay más moles. Profe, en ese sentido, hay más moles hacia la izquierda. Hay 5 moles hacia la izquierda, hay 4 moles hacia la derecha. Si disminuye la presión, el sistema se desplaza a la izquierda. Pero si se desplaza a la izquierda, ¿cómo va a formar cloro? Si el cloro está a la derecha. Por lo tanto, la primera es falsa. La segunda, un aumento de la temperatura. Profe, como el proceso es exotérmico, la temperatura está aumentando en el sector de producto. Si aumenta en el sector de producto, entonces el sistema buscará consumir esa energía en exceso reaccionando hacia la izquierda. Al reaccionar a la izquierda, profe, la concentración de cloro disminuye. Obvio, porque al irse a la izquierda, indirectamente estás ocasionando de que el cloro se vaya consumiendo, permitiendo la formación del sector izquierdo. Por lo tanto, clave, la letra B. Un aumento de la temperatura disminuye la concentración de cloro. Pregunta 32. Causantes de la lluvia ácida. Profe, los óxidos de azufre que vienen de la actividad minera y los óxidos de nitrógeno que vienen de algunos combustibles. Recuerda, ellos cuando reaccionan con la humedad del de agua que origina ácido sulfúrico en uno, ácido nítrico en otro. Cabe mencionar que tanto el óxido de azufre como el óxido de nitrógeno, contaminantes primarios que vienen directamente de la... y en el otro, ácido sulfúrico, contaminantes secundarios
secundarios porque derivan de los primarios. Respuesta, chicos, 3 y 4, los NOx y los SOx, clave la letra C de casita. Pregunta 33, muchachos, te dan las siguientes propiedades, te piden cuáles son extensivas, cuáles son intensivas. Extensiva depende de la cantidad de materia. Si hay más materia, más propiedad. Hay menos materia, menos propiedad. Intensiva depende de lo que es la sustancia, su estado, sus condiciones externas a las que se encuentra, el tipo de sustancia que es, qué enlaces presenta, en fin, características intrínsecas de la sustancia. Depende de la cantidad. En ese sentido, chicos, el punto de fusión depende de qué sustancia sea. La solubilidad depende de la temperatura, un factor externo. La densidad depende del estado físico en el que se encuentre la sustancia y del tipo de sustancia que tengas. La masa molar es una propiedad que es netamente de cada sustancia, depende del tipo de sustancia. Por lo tanto, todas las mencionadas dependen de la sustancia. Son propiedades intensivas, ninguna es extensiva. Por lo tanto, chicos, respuesta 0, 4, porque piden extensivas e intensivas respectivamente. 0, 4, clave la letra B de besito. Pregunta 34, muchachos, teoría de conjugados en Bronsted y Lowry. A ver, veamos por aquí el ejercicio número 34. Muy bien. Algo simple, algo puntual, ¿no? Profe, si a mí me piden el ácido conjugado de la primera sustancia es el HNO3, profe, como busco su ácido conjugado, quiere decir que él ahorita está actuando como base. Si es base, tiene que recibir. Al momento de recibir, su cantidad de hidrógenos aumenta. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque está recibiendo ion hidronio. Él es base, él es ácido. Al aumentar el ion hidronio, esto se vuelve positivo. Por lo tanto, la primera es verdadera. La segunda, la base tiene comportamiento opuesto que su respectivo ácido. Hablamos de la base conjugada. Por lo tanto, si es un ácido fuerte, su conjugado será débil, por lo tanto sería verdadero. Y tercero, profe, si yo tengo el anión carbonato, el CO3 a la -2, y estoy buscando su ácido conjugado, profe, debe recibir un ion hidronio, por ende va a quedar como el ion bicarbonato y él sería su ácido conjugado. Respuesta, muchachos, sería verdadero. Verdadero el primero, verdadero el segundo, verdadero el tercero. Clave la letra B de besito. ¿De acuerdo? Clave la letra B de besito. Muy bien. A ver, muchachos. A ver. Muy bien. Saludos para toda la gentita, ¿de acuerdo? Para toda la gentita que se encuentra ahí conectada desde sus casitas. Un saludo para allá, la gentita de Huancayo, por allá, carambas. La incontrastable, un saludo por allá. Y un saludo para todos los que están conectados en este momento allá desde nuestras redes. ¿Ok? Listo. Continuamos, chicos. Pregunta 35 sobre corrosión, que ya nos falta poquito y terminamos. La corrosión, ustedes saben, muchachos, que es un fenómeno galvánico, ¿de acuerdo? Hay transferencia de electrones a partir de la oxidación de una especie y el recubrimiento de otra. Entonces, profe, al ser un proceso galvánico, hay pérdida y ganancia de electrones. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, para que haya corrosión hay que tener en cuenta, muchachos, presencia de oxígeno y presencia de humedad. Por ende, estos factores aceleran la degradación, el deterioro, sobre todo de materiales ferrosos y calcáreos. Hablamos de
materiales ligados con el hierro, el acero por ejemplo, y calcáreos como el mármol. Con ello, chicos, 1. Se puede considerar como el deterioro de un metal por la acción de agentes con los que tiene contacto verdadero. Ahora, alguien dirá, pero profe, el agente tiene que ser la humedad, tiene que ser el oxígeno. Correcto, por eso es que la UNI pone se puede considerar. ¿Me dejo entender? Al decirte se puede considerar, lo que te está dando a entender es que estamos mencionando como el oxígeno y el agua incluido en ese se puede, ¿no? Porque si acá no lo mencionan como tal, no hay una precisión del caso, también la pregunta debe ser con esa, digámoslo así, apertura a deducir de que están hablando del agua y del oxígeno. Entonces, ¿se puede considerar como el deterioro de un metal frente a otros agentes? Verdadero. 2. ¿Puede incluir materiales no metálicos? Falso. Porque hemos dicho que la corrosión se da sobre materiales ferrosos, materiales calcáreos. ¿Ok? Tercero, la corrosión se puede dividir en reacciones de semicelda de ánodo y cátodo. Verdadero, porque es una celda galvánica, es un proceso galvánico. Es más, una de las técnicas de protección es con el ánodo de sacrificio. ¿Te acuerdas? La protección catódica, el metal que protege a otro oxidándose primero y el otro lo recubre, dejándolo que actúe como cátodo y el primero sacrificándose como ánodo. Proceso galvánico. Clave, verdadero, falso, verdadero, la letra B de besito. Pregunta 36, muchachos. Propiedades que permiten identificar a los sólidos cristalinos. Chicos, de los sólidos cristalinos que ustedes conocen, sólido molecular, sólido iónico, sólido metálico, sólido covalente, ustedes saben que hay dos características que siempre se repiten en todos: el punto de fusión y ¿qué más? La conductividad. El punto de fusión y la conductividad. Dicho ello, muchachos, la masa no tiene nada que ver, pues. El punto de fusión sí, porque el punto de fusión depende del tipo de enlace que caracteriza el sólido y qué tan compactado está el sólido, y la conductividad también, porque hay sólidos que por sí solo conducen la corriente eléctrica, hablamos del sólido metálico, y hay otros que necesitan apoyarse del agua, como es el sólido iónico. Por ende, muchachos, respuesta de propiedades que permiten determinar si el sólido es o no es: el punto de fusión y la conductividad eléctrica. 1 y 3, clave la letra E de enanito. Pregunta 37, muchachos. Miren por acá que tenemos en el ejercicio 37. Vamos a borrar nuestra pizarrita, ¿de acuerdo? Para ver la pregunta 37. ¿Qué tal, cachimbo? ¿Ya está ahí? ¿Aseguraste el examen o no? Ya debes haber asegurado el examen, ¿ah? Ya debes haber asegurado el examen. A ver, 37. Pregunta 37. Muy bien. Pregunta 37. Fórmula empírica, muchachos. 2 veces, ¿ah? 2 veces para aplicar la fórmula empírica. Ahora, el detalle que de repente puede haber mareado a algunos estudiantes es: profe, ¿y cómo aplico fórmula empírica si es que no me dan las masas? Porque tú dirás, ¿y las masas, profe? Me dan en este problema lo siguiente, ¿no? Me dicen lo siguiente. Dice, una muestra de óxido de vanadio, cuya masa es 4.589 gramos, lo caliento en presencia de hidrógeno, se obtiene agua y otro óxido que pesa 3.782 gramos. Luego el segundo óxido lo vuelvo a reaccionar con hidrógeno hasta que se obtenga agua y 2.573 gramos de vanadio. Hay la fórmula empírica de ambos. Entonces, muchachos, el punto de quiebre es el vanadio que se está obteniendo al final solo proviene del óxido. No hay otro compuesto que te genere vanadio. Y como el óxido inicial ha permitido generar un óxido número 2 y a partir de él el vanadio,
el vanadio se ha venido manteniendo constante a lo largo del proceso. El vanadio que está al final es el vanadio que estaba en el segundo óxido y es el vanadio que estaba en el primer óxido. Lo que pudo haber cambiado es la cantidad de oxígeno, pero el vanadio no, porque el vanadio que se recoge al final es el vanadio que ha estado presente en todo el proceso. Con eso, muchachos, arman la fórmula empírica y se acabó el problema. El primer óxido, chicos, para el primer óxido, ¿qué vamos a tener? Si el vanadio no está cambiando, el vanadio se está manteniendo constante a lo largo del proceso, como te repito, el vanadio que se genera es el mismo vanadio que ha estado a lo largo de todos los óxidos, entonces la masa del vanadio ya la tienes. La masa del vanadio es 2.573, ¿de acuerdo? Gramos. Y puedo determinar la masa de oxígeno por diferencia. Como tengo la masa del óxido original, la masa de oxígeno sería 2.16 gramos para que de esa manera te dé una masa de 4.589. Y empezamos a aplicar el principio de la fórmula empírica. Profe, primera división entre sus respectivas masas atómicas promedio. A la hora de hacer la primera división sería entre 50.9 y entre 16. Primera división, chicos, 0,05 aproximadamente, ¿de acuerdo? Segunda división, 0,126 aproximadamente. Una vez que hiciste la primera división, hacemos la segunda división entre el mínimo de esas expresiones, 0.05, 0.05. A la hora de hacer la segunda división, mira lo que pasa, criatura. Sale para él 1 y para él 2.5. Y como tienen que tomarse números enteros, entonces la aproximación no es tan cercana al entero, lo multiplico por un entero que lo aproxime al entero. Acá que nos queda en cada uno, al multiplicar por 2, acá nos queda 2, acá nos queda 5 y ya tengo la fórmula empírica. Fórmula empírica del primero, vanadio 2, oxígeno 5. Y ya tengo el primer óxido. Análogamente hago para el segundo óxido. Y como te comenté, la cantidad de vanadio no va a cambiar, porque el vanadio ha sido el mismo en todo momento. Entonces el vanadio sigue siendo 2.573, pero el oxígeno sí cambió. Ahora, como el óxido pesa 3.782, entonces la cantidad de oxígeno a trabajar al final es 1,209. Y hacemos el mismo asunto, dividimos entre sus respectivas masas atómicas promedio, 50.9 entre 16. Primera división, ¿cuánto nos sale? 0.05. Segunda división, 0,075. Eso lo divido entre el mínimo de ellos, que sería 0.05, 0.05, y con eso, muchachos, ¿qué tenemos? Mira lo que tenemos. Acá tenemos 1, acá tenemos 1.5 y nuevamente la misma situación. No es una aproximación directa, por lo tanto multiplico por un entero que lo aproxime al entero. Muchachos, acá nos sale 2, acá nos sale 3 y colorín colorado, el problema se ha terminado. Vanadio 2, oxígeno 3 sería el segundo óxido obtenido. Por lo tanto, chicos, clave, la letra, muchachos, E de enanito en la pregunta 37. ¿Ok? Pregunta 38, muchachos, hibridación del nitrógeno en el ion NO2. Negativo, hablamos del nitrito. Hablamos del nitrito. Pregunta 38. Pregunta
38. Hablamos de nuestro amigo el ion nitrito. ¿De acuerdo? Entonces veamos por aquí el ejercicio 38. Tú, con tu experiencia con tus mundiales acumulados, de acuerdo con todos tus papiros aprendidos, entonces, muchachos, sabes muy bien que el NO2 negativo tiene al nitrógeno como átomo central, oxígeno, y originalmente uno de ellos se unía a un hidrógeno. Por ende, el nitrógeno buscará hacer sus 3 enlaces para completar su octeto, pero quedando un par libre en él. El oxígeno es del grupo 6, 2 enlaces, 2 pares libres, 2 enlaces, 2 pares libres, pero el enlace que debía ser este oxígeno con el hidrógeno lo hemos eliminado y eso apertura la formación de un par libre adicional, haciendo de que toda la estructura quede con carga negativa. Por ende, chicos, te piden la hibridación. ¿Cuántas orientaciones tiene el nitrógeno? 1, 2 y 3. Al tener 3 orientaciones, una se va con S y las que sobran se van con P. Hibridación SP2, clave la letra C de casita. La letra C de casita en la pregunta número 38. Pregunta 39, muchachos, nuevamente dilución. Como la pregunta que habíamos hecho, la número, ¿dónde estabas? Como la número 22, inclusive más sencilla, porque ya te dan todas las concentraciones para determinar. Miren por acá, pregunta 39, chicos. En la pregunta 39 tenemos lo siguiente. A ver, ¿qué tenemos, chicos? Tenemos lo siguiente: recipiente, agua y recipiente. ¿Ok? Ya está. Listo. Recipiente, agua y recipiente. Muy bien, muy bien, muy bien. Profe, acá tenemos, ¿qué cosa? Lo siguiente. Dice, tenemos hidróxido de sodio que va a ser diluido en agua. Obviamente, si tú lo diluyes en agua, sigues obteniendo hidróxido de sodio. ¿Correcto? Dice, determine la molaridad de una solución acuosa de hidróxido de sodio que fue preparada por dilución de 200 mililitros de hidróxido de sodio 2.5 molar, correcto, a la cual se le agregó 300 mililitros de agua. Muchachos, te piden la molaridad de él, porque dice mol por litro, molaridad. Profe, como los volúmenes son aditivos, 200 más 300, 500 mililitros. Y si eso es verdad, dilución, concentración por volumen de la primera solución, concentración por volumen de la segunda solución. Reemplazas 2.5 por 200, profe, es igual a ¿qué? AM por 500. AM por 500. Y si tú te das cuenta, los ceros se van y la molaridad nos sale 1 molar, o lo que equivale a decir 1 mol por litro. Clave, chicos, la letra B de besito. ¿Estamos de acuerdo? 2 ceritos, 5 entre 5 me da 1. Clave, la letra B de besito, y llegamos al final de nuestro examen con la pregunta número 40. Muchachos, ahí aparece una celda donde el zinc es el polo negativo, el cobre es el polo positivo. ¿Eso a qué te recuerda? Esa es la pila de Daniels, la eterna pila de Daniels. Y la membrana porosa, ¿qué crees que será? El puente salino, pues. La membrana porosa es el puente salino. Y ya de por sí, el puente salino, ¿cuál es su finalidad? Neutralizar a la celda, evitar que los iones vayan a generar alguna contrariedad en el flujo de carga. Por lo tanto, chicos,
Si es una celda galvánica donde el zinc es el ánodo y el cobre es el cátodo, los electrones fluyen de ánodo a cátodo, de zinc a cobre. La primera, verdadero, fluyen del electrodo de zinc al electrodo de cobre. 2, la membrana porosa actúa como medio para el flujo de iones. Falso, porque es el puente salino que neutraliza a que haya una contrariedad en la celda. Y tercero, el cobre actúa como ánodo. Falso, actúa como cátodo. Por lo tanto, clave, chicos, la letra B de besito en nuestro solucionario del día de hoy. ¿Cuánto tiempo hemos tomado en nuestro solucionario? Aproximadamente 45 minutos aproximadamente. A eso agrégale el factor, digamos, nerviosismo tuyo en el examen. La parte de química era para que le hicieras máximo en 1 hora. Y eso que yo estoy usando colorcito. Tú, al guerrazo, como se dice, lo has podido desarrollar tranquilamente en el mismo tiempo que yo, 45 minutos o máximo en 1 hora, quedándote 2 horas para poder haber desarrollado la parte de física. Entonces, de mi parte, haberte ayudado con esta resolución del examen del día de hoy y que haya podido despejar tus dudas en el examen y darte pues toda la buena vibra para que hayas concretado tu ingreso a la Universidad de Ingeniería. De mi parte, muchachos, siempre con ustedes, acompañándolos en su preparación, los dejo con mi compañero Óscar de la Cruz, que tendrá para ustedes el solucionario del curso de física. Gracias a todos ustedes y no olvidarse, muchachos, seguirnos en nuestras redes y pasar la voz a sus compañeros que por ahí estén animados a continuar con sus estudios, de repente no han tenido el éxito del caso o de repente inician sus estudios, a sumarse a la familia de Logical que empezamos el lunes 22 con nuestro semestral Uni. A ti, Cachimbo Uni, todo el éxito allá en la Universidad de Ingeniería y bueno, pues hasta una próxima oportunidad. Te dejo con Óscar de la Cruz, que tengan excelente tarde. Nos vemos, chicos, y un saludo a todos en nuestras redes, allá en YouTube y en el Facebook. ¿De acuerdo? Cuídense, muchachos.